Está. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí con el ritual de cada seminario. Quienes se conectan están comentando desde dónde se conectan. Ya por lo menos hemos contabilizado que se están conectando de al menos 7 países. Gracias por estar aquí una vez más. Queremos decirles a nuestro alumnado que este es el último seminario del año 2022. Lo vamos a cerrar con broche de oro, porque tenemos esta tarde a la catedrática Carmen Delgado, que nos va a hablar en profundidad sobre los efectos en la salud de las mujeres prostituidas de esta forma extrema de violencia sexual. Voy a presentar a Carmen, antes que nada. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras y con tantísima gente de tantas partes del mundo, ¿no? Es un lujo. Bueno, gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor que estés, sobre todo una profesional y una académica de tu calidad. Creemos y consideramos en el contexto y en el marco en el que estamos, que se está tramitando una ley abolicionista en el Congreso de los Diputados, que un tema como este y esta perspectiva es fundamental para comprender por qué se debe considerar a la prostitución como una forma de violencia sexual, ¿no? A mí me parece que si hubiese comparecencias tendrían que invitar a personas como tú para explicar sobre los efectos, y que la única manera de cortar de raíz esto es trabajar por la erradicación, ya que los efectos para las mujeres ni siquiera en algunos casos, tú bien lo sabes, puede funcionar la reparación porque son irreparables, ¿no? Perdón que lo diga así, pero así es, ¿verdad? Sí. Entonces voy a presentarte y luego le voy a dar la palabra a mi compañera Laura Pedernera, ya que va a explicar ella en el marco de qué hacemos este seminario. Y voy a leerlo porque no me lo sé de memoria, a tu currículum. Voy a hacer una pequeña presentación. Carmen Delgado es catedrática de Metodología de Investigación en Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde allí está impartiendo este seminario. La experiencia desde el movimiento asociativo con las víctimas de violencia sexual fue determinante en la orientación de su línea de investigación. Su trabajo académico ha estado dedicado a la violencia de género, principalmente en la pareja, y desde 2010 también hacia la violencia prostitucional. Es coordinadora del Grupo de Investigación Interuniversitario Psicología, Género y Salud, directora del posgrado Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género, esto entre el 2006 y el 2011, y codirectora del posgrado Género y Comunicación en el 2005 hasta el 2008, y es miembro de una red amiga con la que trabajamos y colaboramos, y algunas de estas personas que integran la red ya han participado en seminarios, como por ejemplo Rosa Cobo, la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía, muy necesaria en esta época, porque además de un trabajo académico, hacéis un trabajo político muy importante para que deje de estar invisibilizada de la manera en que está la institución de la prostitución. Y así sin más, Carmen, le doy la palabra ahora a mi compañera Laura Pedernera. ¿Qué tal, Laura? Que va a estar a los mandos de las preguntas después en el debate. Vamos a tener un momento, como siempre, de debate. Y bueno, te paso la palabra, querida Laura. Buenas tardes a Graciela, a Carmen y a las personas conectadas. Sí que están preguntando por qué no tienen audio ni tienen volumen, y es porque en estos seminarios con tanta cantidad de gente, pues solamente se puede participar, lamentablemente, en el formato de hacer las preguntas a través del chat cuando Carmen termine la ponencia. Y yo pues las iré leyendo para que Carmen las vaya contestando las que dé tiempo. El seminario extraordinario de hoy, y digo extraordinario no solamente por lo extraordinaria de la ponente, sino también porque es un seminario que, si bien lo estamos enmarcando dentro del proyecto de sensibilización multidisciplinar o desde una perspectiva
multidisciplinar de la violencia sexual. No todas las que están conectadas están haciendo el curso. Entonces, para las que están haciendo el curso, comentarles que igual que tuvimos una clase excepcional con Asha Ismail para hablar de la mutilación genital de las mujeres y los matrimonios forzados, era un tema que dentro de esta perspectiva multidisciplinar teníamos que tocar y más con una superviviente y activista. También era necesario tocar el tema de las consecuencias de una violencia sexual extrema o de una de las, digamos, de un colectivo, por llamarlo de alguna manera, de un grupo de mujeres, donde todas las violencias sexuales que generalmente estamos estudiando en los cursos, pues se dan muchas juntas. Se dan muchas de ellas y juntas. O por eso decimos, es en la prostitución o en las situaciones de prostitución donde se dan tantos tipos de violencia sexual. Y hablar de las consecuencias que esas violencias del sistema prostitucional implican sobre la salud de las mujeres y niñas, pues era fundamental verlo dentro del curso y además abrir el seminario para las personas que no pudieron entrar al curso como alumnado ordinario porque teníamos overbooking. Por ese motivo estamos haciendo hoy este formato de que solamente pueden escribir a través del chat por la cantidad que son, que ya veréis que son más de 240. Entonces, no quiero molestar más, solo decirles a las alumnas y alumnos del curso que, como saben, termina el 16 de diciembre, ¿no? El 14 tenemos la última videoconferencia y el 16 acaba, pero que lo vamos a dejar abierto una semana más, o sea, hasta el 23, casi antes del turrón, para que puedan pues descargarse los materiales, por supuesto, y hacer un test final, que es una tontería y lo van a hacer súper rápido, pero que objetivamente necesitamos que lo hagan para que puedan certificar. Y que se lo meteremos en la plataforma probablemente el mismo viernes después de la conferencia del 14, o sea, el mismo viernes. Después miércoles 14, jueves 15, viernes 16 les dejamos el test y eso en 5 minutos lo liquidan junto con el cuestionario de valoración general o satisfacción anónimo. No sé, he perdido ya mucho tiempo, le he quitado ya mucho tiempo a Carmen, así que Carmen, bienvenida, y si quieres ya compartir pantalla. Te dejamos te dejamos con el alumnado. Ya pues, somos más de 270, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para ayudarme con la presentación y ahora me vais a decir si está correcto, si se ve. Bueno, de momento se ve perfecto. Se ve perfecto. Perfecto. Mira, Carmen, sí. Bueno, pues quiero dar las gracias a Feminicidio y a Graciela, Laura, por invitarme a compartir con vosotras en el marco de vuestro curso este seminario sobre un tema que yo también creo que es muy importante, que es mostrar los efectos en la salud de las mujeres prostituidas de la violencia del sistema prostitucional. Si me permitís, me gustaría empezar con una experiencia personal. Algo que me ocurrió en clase con mi alumnado hace unos años, donde yo trabajo métodos de investigación, entonces hacemos encuestas y analizamos datos, ¿no? Y una de las preguntas que analizamos fue esta que tenéis aquí: ¿cuál era su posición hacia la prostitución? Yo me llevé una grandísima sorpresa, estos datos son de hace unos años, hoy ya no son así, ¿no? Pero me llevé una grandísima sorpresa porque mi alumnado, que tenía posiciones muy progresistas en casi todos los temas sociales, muy sensibilizados con los derechos humanos, las respuestas eran estos porcentajes que tenéis ahí. Estaban a favor de la prostitución, pues la mayoría, casi 4 de cada 5 personas, ¿no? Y me llamó la atención que aquí no había diferencias por ideología política.
Es decir, todos, mayoritariamente, todos y todas, se mostraban a favor de regular la prostitución. Cuando empezamos a hablar, a discutir estos datos y a dialogar sobre ello, me di cuenta de que lo que había detrás de esta respuesta era un grandísimo desconocimiento del sistema prostitucional. Me di cuenta de que lo que compartían todas y todas, la mayoría que habían respondido así, era que tenían una idea de la prostitución que para nada tenía que ver con la realidad de la prostitución. Y entonces me di cuenta de lo importante que era mostrar la realidad de la prostitución. De hecho, cuando hablamos y cuando expusimos y hablamos de datos que aquí voy a mostraros, pues se quedaban muy sorprendidos y muy sorprendidas porque en su imaginario social la prostitución era otra cosa. La prostitución era libertad sexual y estaban a favor de los derechos de las mujeres prostituidas y estaban a favor de que tuvieran una vida mejor y estaban a favor de que se les diera aquellas condiciones de vida que podían mejorar su vida, ¿no? En el sistema, en la prostitución. Bueno, la primera conclusión es que el sistema prostitucional es algo que está totalmente distorsionado en el imaginario social. Tengo que decir que creo que en estos años los datos han cambiado, como os digo, esto es ya de hace más de 5 o 6 años, ¿no? Y hoy cuando hacemos esta pregunta ya los porcentajes son otros. Pero sí quiero decir que yo creo que hay que reconocer sobre todo a las mujeres supervivientes de prostitución que han contribuido enormemente a mostrar la realidad de la prostitución y que este cambio de tendencia en la percepción social de lo que es el sistema prostitucional se debe a todos y todas las quienes trabajan en favor de mostrarla, pero creo que tienen un papel imprescindible. Gracias a ese papel hemos podido conseguir un cambio tan grande de tendencia. Las mujeres que han convertido su sufrimiento, el sufrimiento del que voy a hablar aquí, el daño que les ha producido la prostitución, lo han convertido en una herramienta para trabajar por el bien de todas las mujeres. No solo de las mujeres que están en el sistema prostitucional, sino de todas, porque como voy a exponer, la violencia prostitucional afecta en primera línea a quienes están en el sistema, pero nos afecta a todas las mujeres y afecta a toda la sociedad, también a los hombres, ¿no? Esto es lo que quisiera mostrar esta tarde y bueno, podemos dialogar sobre ello y intercambiar puntos de vista, ¿no? Entonces voy a hablar de los efectos en la salud de las mujeres prostituidas, voy a hablar también de la lesión psíquica que produce el ejercicio de la prostitución. Y esta lesión y estos efectos se producen en cualquier forma de prostitución, como voy después a mostrar, porque no es cierto que nos lo dicen las investigaciones. Yo trabajo siempre con datos de investigación empírica, o sea, diferencio entre opinión y diferencio entre evidencia empírica, que son opiniones fundamentadas en datos de investigación. Entonces, todas las investigaciones nos muestran que estos efectos del sistema prostitucional se producen por igual en todas las mujeres que están en la prostitución, sea de forma forzada, sea a través de la trata, sea de lo que se llama prostitución libre, que luego veremos que de libre tiene muy poco, pero no distingue los efectos en la salud, no distingue de cuál es la condición legal en la que una mujer está en la prostitución, ¿no? Y por eso acabaré hablando sobre esto que me impactó, que os estoy contando, de cómo se niega y cómo se invisibiliza la violencia prostitucional. Bueno, esa experiencia también me hizo comprender una frase que había leído ya hacía tiempo en los escritos de Marisa Farley, cuando ella decía que es necesario mantener la discusión sobre prostitución anclada en las condiciones materiales. Comprendí la profundidad de esta frase, porque comprendí lo importante que es que los discursos y los debates se produzcan a partir de las condiciones materiales de la prostitución. Es muy distinto opinar sobre lo que nos gustaría o lo que en principio nos parecería bien o sobre intenciones a hablar sobre la realidad. Entonces, yo tengo amigas que consideran que la regularización de la prostitución podría mejorar la vida de las mujeres y en algún momento hasta lo pensé.
Lo que pasa es que hoy disponemos de datos ya muy contrastados y muy afianzados de que esto no es así, de que ocurre justo el fenómeno contrario, ¿no? Que en los países ya tenemos experiencias en los que se han implementado leyes regulacionistas de la prostitución. No solo no ha mejorado la vida de las mujeres y de la sociedad, sino que ha empeorado exponencialmente. Entonces ya no podemos hablar de deseos, de lo que nos gustaría, sino que tenemos que hablar a partir de los datos de realidad y con mucha seriedad, haciendo análisis rigurosos de lo que nos dice la realidad, ¿no? Por eso quiero empezar haciendo un pequeño recordatorio de situándonos de qué estamos hablando cuando hablamos de prostitución. Y hay muchos datos, pero para no extenderme me voy a apoyar en este que nos daba el Parlamento Europeo ya en 2014. Nos señalaba, como sabemos y como se ha analizado desde perspectivas más sociológicas y más políticas que nos dan datos más precisos y más concretos, pero ya sabemos que la prostitución, el sistema prostitucional, se encuentra entre una de las 3 formas de economía criminal del mundo. O sea, mueve muchísimo dinero y esa es una de las razones por las que es tan difícil combatirlo, ¿no? En cuanto a la estimación económica, pues esta era la cifra que se daba en aquel año, 186 billones de dólares. Hoy sabemos que está sobreestimado porque el crecimiento ha sido exponencial desde entonces, ¿no? Y en cuanto al número de mujeres, pues nos daban la cifra de entre 40 y 42 millones de mujeres y niñas en el mundo. Es importante señalar el porcentaje de niñas entre 5 y 13 años y menores de 25 años. Y cada año se calculaba que se incorporaban a la prostitución 500.000 mujeres. El más del 95% declaran hacerlo por necesidad y más del 90% proviene del tráfico sexual. Porque hay una continuidad también contrastada entre prostitución, explotación sexual y tráfico de personas. Entonces, cualquier reflexión que hagamos y cualquier opinión que podamos generar, me parece que si no está conectada con la realidad es una opinión vacía, es un desiderato, pero realmente no es una respuesta a la realidad de la prostitución. Bueno, mi manera de entender la prostitución y de cómo tendríamos que abordarla es que tenemos que entender la prostitución, el sistema prostitucional, como un problema de salud pública. Voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de un problema de salud pública, me estoy refiriendo al concepto de salud pública que maneja la OMS. No me refiero a que se habiliten formas más saludables de violentar en la prostitución para los prostituidores, que es como se suele hablar de salud, ¿no? No, estamos hablando de salud pública en todo su sentido, tal como lo concibe la OMS. Entonces, un problema de salud pública se define como una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos, de las personas y de la población. Y se puede analizar desde 2 elementos, desde la magnitud del problema y de la letalidad que produce, ¿no? Claro, si es un problema de salud pública, y voy a tratar de argumentarlo, entonces requiere políticas públicas para su erradicación. Como tenemos una experiencia muy reciente que hemos pasado en todas las personas que estamos aquí en el mundo, acabamos de pasar por una pandemia y sabemos lo que es un problema de salud pública, ¿no? Sabemos las medidas que han tenido que tomarse radicales de raíz para cortar este problema que afecta a tanta gente, ¿no? Pues el sistema prostitucional afecta a la salud de las mujeres en una cantidad enorme y con unos efectos enormes. Tenemos evidencia empírica, tenemos datos más que suficientes, tenemos investigaciones, aquí pongo algunas, pero hay muchísimas más, que ya no cabe ninguna duda de que efectivamente cumple con los 2 criterios. La magnitud, se acaba de decir, entre 40 y 42 millones de mujeres se estimaba, la cifra más reciente que he visto es de 50 millones, pero la letalidad nos dice que es 40% superior a la población general. Entonces, la prostitución produce daños severos y permanentes en la salud física y en la salud psicológica de las mujeres prostituidas. Y por tanto, tenemos que considerarlo, en mi opinión, y tratarlo y pedir que se trate como un problema de salud pública, ¿no?
Como todo problema de salud, pues hay factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. Los factores de riesgo pues son aquellos factores del entorno, aquellas circunstancias que hacen que puedas ser afectada por ese problema, ¿no? En la pandemia pues ya sabíamos, si eres mayor de 60 años, si no usas mascarilla o estás en lugares poco ventilados, en fin, una serie de condiciones que facilitaban que pudieras contagiarte, ¿no? Bueno, para caer en el sistema prostitucional, para caer en la prostitución, está muy identificado cuál es el perfil de riesgo. Los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de ser captada o de ser capturada para el sistema prostitucional son pobreza, desarraigo, precariedad, marginalidad y exclusión. Y los factores de vulnerabilidad, que son aquellos factores, pues en la pandemia ya nos decían, ¿no? Si tienes antecedentes de salud, de problemas cardiorrespiratorios, de enfermedades previas, es más posible que te afecte más, que te haga más daño, ¿no? En el caso de la prostitución también tenemos identificados los factores de vulnerabilidad, y es que efectivamente la mayoría de mujeres y niñas que son captadas o capturadas para el sistema prostitucional tienen una serie de condiciones que hace que el daño sea todavía mayor. Este daño, pues doy algunas cifras, pero hay muchísimas, ahí están referencias donde podemos consultarlas, ¿no? Nos dicen que el 100%, varía en los estudios, pero hay estudios que lo sitúan en el 100%, sufrieron violencia emocional en la infancia. Hablamos de un 100% de haber sufrido alguna forma de abuso infantil, de haber sido sometidas a violencia de los hombres desde la infancia. Porcentajes entre el 65 y el 95% de mujeres que están en la prostitución sufrieron violencia sexual en la infancia. Y hay un dato que me interesa mucho mostrar porque curiosamente lo proporciona el Ministerio Alemán de la Familia, el ministerio de un país en el que está regularizada la prostitución a pesar de conocer esto, ¿no? Que es que el 87% fueron sometidas a violencia física antes de 16 años. Bueno, si estos son los factores de entrada en la prostitución, son factores fundamentalmente económicos y educativos y de tipo psicosocial, como la falta de redes de apoyo, situaciones familiares complicadas, muchas veces por huida de la familia o del entorno de origen, repetición de modelos familiares inducida por un compañero, en fin, todo ese mundo de marginalidad son los factores fundamentales de entrada. Hoy sabemos que el sistema prostitucional no solo es un sistema, un lugar donde hay la violencia prostitucional, que en sí misma es violencia, sino hay lo que yo llamo las plus violencias, ¿no? Otras violencias añadidas. Y es que las mujeres que están en prostitución padecen estas plus violencias en porcentajes muy superiores a otras mujeres que no están en el sistema prostitucional. Ahí tenéis cifras, está sacada del mismo informe del Parlamento Europeo. El 92% de ellas, además, sufren acoso sexual, entre el 62 y el 70% violaciones no pagadas, digamos, el 92% violencia física y hay un 25% que tienen ideas recurrentes de suicidio porque no ven otra salida a esa situación tan dolorosa, ¿no? ¿Cuál es el impacto sobre la salud física? Tenemos estudios documentados que nos muestran que la prevalencia de muchas enfermedades es muy superior en las mujeres que están en prostitución, pues de VIH, enfermedades de transmisión sexual, cáncer cervical, hepatitis crónica, tuberculosis, diabetes, artritis, en fin, no voy a enumerarlas todas, pero es todo el sistema orgánico el que está dañado. Esto tiene una explicación. La explicación es, por un lado, las condiciones de vida insalubres y las condiciones de vida tan duras, pero además a través del trauma que produce la prostitución hay un daño orgánico, porque como voy a explicar, esto afecta al funcionamiento de estructuras cerebrales que regulan la homeostasis corporal, de tal manera que hay una supraactivación de todos los sistemas
orgánico, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema inmunológico, que acaba dañando también el cuerpo, los órganos, ¿no? Sabemos que el mismo informe nos daba la cifra de que el 89% están intentando activamente dejar la prostitución. Activamente, es decir, casi 9 de cada 10 mujeres quieren dejar la prostitución y lo intentan activamente, ¿no? Pero sabemos que también fracasa estos intentos de salida y las razones de este fracaso pues se deben sobre todo al daño causado por la prostitución, que luego me voy a abordar con más detenimiento, a la ausencia de alternativas. Si las mujeres tuvieran otras alternativas de vida, no estarían ahí, y también al fracaso de la restitución vincular, porque cuando se ha pasado por una experiencia de prostitución quedan muy dañadas las redes de contacto y las redes emocionales y de apoyo. Yo me voy a centrar más en el daño psicológico, porque provengo de la psicología y lo he estudiado más y lo conozco mejor. Entonces me voy a centrar más en la lesión psíquica que produce la experiencia de prostitución. Lesión psíquica, como he dicho, afecta por igual a las mujeres, a todas las mujeres que están en prostitución, independientemente de cuál haya sido la vía de entrada, independientemente de que provengan de la trata, provengan de coacción o provengan de lo que llamamos prostitución libre, que es aquellas mujeres que piensan que pueden encontrar en la prostitución un medio de sobrevivencia que no encuentran fuera de la prostitución. Y en concreto me voy a referir a estos 3 fenómenos, a estos 3 aspectos de la lesión psíquica: al fenómeno de la disociación, al estrés postraumático y a la lesión cerebral traumática. Bueno, empiezo por la lesión cerebral traumática. Todas y todos sabemos lo que es sufrir una conmoción cerebral. Una conmoción cerebral es sufrir un golpe externo en el cerebro que puede quedarse en un golpe instantáneo que no tiene mayor repercusión o que puede derivar en una lesión cerebral. Puede derivar en un periodo corto de tiempo o posteriormente, ¿no? Y este daño cerebral, esta lesión cerebral, afecta, dependiendo de dónde haya sido el golpe, pues afecta a áreas determinadas del cerebro. Por ejemplo, lo más frecuente es que produzca déficits cognitivos, alteraciones en los receptores cerebrales o alteraciones varias dependiendo del área afectada, como puede ser la deambulación, en el habla, etcétera, ¿no? Y sobre todo estrés postraumático. Bueno, la causa más frecuente de la lesión cerebral traumática en mujeres prostituidas pues son estos que tenéis aquí, ¿no? Recibir golpe en la cabeza con algún objeto o colisionar la cabeza contra el suelo, contra la pared, sacudidas violentas, intento de asfixia. Ya tenemos algún estudio que nos da cuál es la incidencia y cuál es el porcentaje de mujeres que sufren esto, ¿no? Estudios recientes en la muestra estudiada encontraron que el 95% de estas mujeres sufrían algún tipo de lesión cerebral traumática. Claro, este porcentaje ahí tenemos para poder valorar lo que significa datos de población general, que es un 8,6% en las mujeres, en veteranos de guerra, que son personas que están en primera línea de guerra y por tanto expuestos a daños. La lesión cerebral traumática se reporta entre el 14 y 20% de veteranos de guerra, ¿no? En mujeres víctimas de violencia de género un 42%. Estamos hablando, yo creo que ya este dato, sin tener más, ya es suficiente para comprender la violencia que hay en el sistema de la prostitución, en el sistema prostitucional. Pensando en aquel alumnado del que os hablaba al principio, en esa imagen idealizada, ¿no? Que pensaban que la prostitución es sexo, intercambio de sexo. Bueno, lo que muestra es que claramente la prostitución no es intercambio de sexo, la prostitución es violencia a través del sexo.
Y quiero detenerme un poco en el estrés postraumático. No voy a dar una clase de neurología que es innecesario y que no viene al caso. Pero si me permitís, quisiera detenerme un poquito porque cuando hablamos de estrés postraumático entendemos que es un daño, pero no valoramos suficientemente lo que significa el estrés postraumático si no comprendemos cuál es el impacto que produce, ¿no? Voy a explicar muy brevemente cómo funcionamos las personas, cómo funciona nuestro cerebro. Y bueno, como la especie humana somos una especie más evolucionada, pues tenemos un área cerebral, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite hacer funciones propias de los seres humanos, ¿no? Funciones superiores, pensamientos complejos, razonamiento, toma de decisiones, el habla, todas estas cosas que son propias de nuestra especie. Pero compartimos con otras especies que nos precedieron en la evolución otras estructuras cerebrales que sigan funcionando en nosotros. Estas estructuras cerebrales, por ejemplo, es el sistema límbico. El sistema límbico es una serie de estructuras que tienen un funcionamiento autónomo, que nosotros no controlamos a voluntad, ni siquiera somos conscientes de que están funcionando. Por ejemplo, yo ahora estoy respirando, todos estamos respirando y no le estamos dando orden a nuestros pulmones de que inhale y exhale, sino que lo hace de forma automática. O nuestro corazón está bombeando sangre sin que tengamos que decirle que lo haga, ¿no? Tienen un funcionamiento autónomo. Bueno, pues además de hacer esta función de regular el funcionamiento orgánico, tiene otras funciones que también aparecen en las especies animales que nos preceden en la escala evolutiva. Por ejemplo, tenemos una estructura muy pequeñita que se llama la amígdala, que es como una almendra muy pequeña, que hace una función muy importante. Hace una evaluación emocional de la situación en la que estamos a nivel preconsciente, sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello, ¿no? Esta evaluación es muy importante porque rápidamente si percibe que hay una situación de peligro, va a dar órdenes a nuestro cuerpo para que se active y responda de la manera más adecuada, ¿no? En la amígdala está lo que se llama la red del miedo, porque está muy pendiente de aquellas situaciones que nos pueden provocar estrés, que son una amenaza, que son un peligro. Como os digo, esto no es un procesamiento consciente, esto es un procesamiento autónomo, pero está continuamente trabajando, ¿no? Y tenemos también otra estructura que recibe esos mensajes que le llega de la amígdala, que le dice, ojo, situación de peligro, alerta, que lo que hace es, dice, pues a los pulmones, ponte a respirar rápidamente para que el oxígeno llegue a los músculos y puedas activarte, y también al hipocampo, vete grabando los recuerdos de esto que te está pasando, ¿no? Bueno, el hipocampo es una de esas estructuras preconscientes del sistema límbico que se encarga de almacenar los recuerdos. Tiene otras funciones, pero entre ellas lo que hace es almacenar los recuerdos, lo que nos está pasando, ¿no? Si nosotros tenemos un recuerdo de lo que nos ha pasado selectivo, nos acordamos, pues sí, me ha pasado tal cosa y lo situamos en el espacio y en el tiempo. Pues me pasó en este lugar, me pasó en este momento, bueno, en este periodo, y esto fue lo que ocurrió, ¿no? Eso es el material con el que luego trabaja nuestra parte consciente o nuestra parte del cerebro más evolucionada, el córtex. El córtex se nutre de esta información que le llega filtrada por este sistema límbico. ¿Por qué me detengo tanto en explicaros esto? Porque como veréis, cuando ocurre un evento traumático, se queda afectado el funcionamiento de este sistema. Cuando ocurre un evento traumático, la amígdala, que está ahí en estado de vigilancia emocional, va a dar una orden de respuesta cuando percibe una amenaza fuerte para nuestro organismo, para nuestro bienestar. Esas respuestas, que están también en otras especies animales, son básicamente esas tres que tenéis ahí. Valora si se puede enfrentar a la situación una respuesta de ataque, y por eso a veces nos pasa, dice, pues a mí me pasó esto, me tiraron del bolso, salí corriendo y no sé cómo fui capaz de hacerlo porque era alguien que no sé cómo me atreví a enfrentarme. Bueno, es que no lo decidiste tú, lo decidió tu sistema límbico, ¿no? Hice esa valoración y haces esa respuesta de ataque de respuesta.
Cuando valora que no podemos enfrentarnos a la situación, entonces nos da una orden de respuesta de huida. Escapa, sal corriendo, ¿no? O cuando ni una cosa ni la otra considera que es posible, viene la orden de paralización. La orden de paralización o de entumecimiento, de no te muevas, quédate quieta, ¿no? Esto lo vemos en los animales también. Cuando un animal es atacado por un depredador, este es el comportamiento, la respuesta automática, ¿no? La paralización es una respuesta de defensa. Por eso cuando en violencia sexual, cuando escuchamos sentencias o cuando oímos a jueces que preguntan, ¿pero usted se defendió o usted hizo algo para evitar la agresión? Lo que nos está diciendo es que la persona que está preguntando eso no conoce para nada el funcionamiento del ser humano. Porque cuando una persona se queda paralizada, se queda como muerta, es porque la valoración de la situación es tan traumática, es de una amenaza tan grande, que es la única respuesta disponible para esa situación. Lo que nos está indicando la respuesta de paralización es que la gravedad de la situación es extrema para la persona, tal como lo ha percibido su cerebro. Claro, cuando la amígdala está activada por esta respuesta emocional, ocupa mucho espacio, no solo se activa, sino que crece y ocupa, digamos que deja poco espacio para otras estructuras como el hipocampo, que es la que se encarga de almacenar el recuerdo, ¿no? Y por eso encontramos en esas situaciones traumáticas esa memoria que archiva de una forma incorrecta lo que pasó, son recuerdos alterados. A veces no puede situarse en el espacio o no puede situarse en el momento, se mezclan episodios de una situación con episodios de otra situación porque se ha grabado de forma defectuosa, ha quedado afectada también, ¿no? Y lo que os decía, la activación, a la vez la activación orgánica a través de la secreción de sustancias como el cortisol, lo que hace es superactivar nuestros órganos corporales para que se pongan en funcionamiento para responder, y cuando eso se sostiene en el tiempo pues acaban dañados, ¿no? Por eso tiene repercusiones en la salud física el mismo evento traumático, no solo las condiciones de vida pésimas en las que se vive, ¿no? Bueno, pues con este material así defectuoso que se produce en una situación traumática es con lo que luego va a trabajar nuestro cerebro, nuestro córtex prefrontal, la parte consciente de nuestro cerebro, ¿no? Y por eso vamos a ver que si los recuerdos están fragmentados, si los recuerdos están disociados, si las emociones están disparadas, pues lo que vamos a encontrar es problemas de funcionamiento, problemas de dificultades en la atención, en la memoria, en las funciones cognitivas, malestar, inquietud, nerviosismo y esa sensación de nebulosa que describen muchas mujeres, de tener la sensación como de ver la realidad borrosa o incluso de estar fuera de la realidad, ¿no? La despersonalización. Bueno, pues el estrés postraumático es la continuación del trauma perviviendo en la experiencia de la persona. O sea, el trauma no solo causa daños en el momento que se produce, sino que cuando se cronifica da el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático tiene muchos efectos. Uno de ellos es algo que es terrible, que es estos fenómenos de flashback o de reexperimentación del trauma. Imaginaros no solo vivir la situación traumática, sino revivirla sin control, revivirla. Y terapeutas que trabajan con víctimas, con mujeres en prostitución, nos dicen que la pueden revivir hasta 10 veces al día, de forma totalmente incontrolada, sin tener ningún control sobre ello, ¿no? ¿Cómo se produce esto, esta reexperimentación del trauma, este fenómeno de flashback? Bueno, pues sabemos que todas las experiencias que tenemos, también los eventos traumáticos, todas, tienen un componente cognitivo y un componente emocional. Por ejemplo, yo estuve cenando ayer, estoy recordando cómo fue eso que viví y también la emoción que estuvo ligada a esa experiencia, positiva, negativa o neutra, ¿no?
En el caso del estrés postraumático, como consecuencia de un trauma fuerte, lo que se produce es una disociación de estos dos componentes. Claro, esto es una respuesta muy sabia de nuestro organismo. Lo hace para protegernos del dolor y del impacto que está suponiendo estar en esa situación. De tal manera que, como funcionan de forma autónoma, cualquier desencadenante que puedas escuchar sin saber por qué, puede ser un sonido, una luz, un olor, algo que haya quedado ligado a ese evento traumático, va a desencadenar la misma reacción o la misma respuesta que se produjo durante la situación traumática. Es decir, la persona reexperimenta en toda intensidad, con toda la intensidad, aquello que vivió cuando estaba en una situación traumática, sin ningún control de la situación. Bueno, pues para que veáis el alcance de este daño en mujeres que están en situación de prostitución, los estudios varían las cifras, hay unos que nos dan hasta el 90%, otros entre el 40% como promedio. Está en el 68% de mujeres prostituidas que sufren estrés postraumático. Y para poder valorar el alcance de esta cifra, pues ahí tenéis datos de la población general y también de veteranos de guerra, que si alguien podemos pensar que está expuesto a una situación traumática, es alguien que está en primera línea de guerra, ¿no? Es decir, esto, si el daño anterior, la lesión cerebral, ya era un dato suficiente para hablarnos de que la prostitución es violencia, esto me parece que lo deja más que claro, ¿no? En el sistema prostitucional encontramos todos los elementos generadores del estrés postraumático. Estos son los elementos que desde la psicología nos dicen que están asociados a la probabilidad de sufrir estrés postraumático, no en prostitución específicamente, en cualquier situación traumática. Bueno, pues en la prostitución se dan todos, ¿no? Son factores de antes haber vivido eventos traumáticos en la infancia, factores durante, que es estar sometido a situaciones de horror, impotencia, miedo extremo, pasar por un evento traumático que se prolonga en el tiempo y después tener poco o ningún apoyo social después del evento traumático, es decir, sufrir estrés adicional después del evento traumático. Las manifestaciones de este trastorno pues, son muy variadas y cada persona las experimenta de forma personal y diferente, ¿no? Generalmente comienzan poco después de la experiencia, pero pueden aparecer después de años o meses, o pueden aparecer y desaparecer, y fundamentalmente son de este tipo: síntomas de reviviscencia, es decir, de volver a experimentar el trauma, los flashbacks que os acabo de contar, pero también pesadillas, pensamientos aterradores, recuerdos intrusivos, síntomas de evasión, no poder pasar por determinados lugares porque te produce una respuesta muy ansiógena, porque recuerdas la experiencia traumática, o enterrar vivos pensamientos o sentimientos que has vivido durante el trauma, ¿no? Claro, lo de enterrar vivos, tú crees que ya no están, porque ya no lo sientes, pero están vivos, entonces siguen actuando, ¿no? También síntomas de hipervigilancia y de reactividad, por ejemplo, sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso al límite sin saber por qué, tener dificultad para dormir, tener dificultad para relajarse, tener arrebatos incontrolados de ira. A veces dices, es que tiene una reacción que no comprendo, porque, bueno, esto forma parte de los síntomas de este trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y síntomas cognitivos y del estado de ánimo, pues dificultades para recordar cosas importantes, pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre el mundo, sentir culpa y remordimiento, perder interés en cosas que antes se disfrutaban, problemas para concentrarse, son muy variados, ¿no? El ciclo de la lesión psíquica, no de la prostitución, sino en general de cualquier lesión psíquica, también lo tenemos descrito en la psicología, ¿no? Sabemos que un evento traumático produce unos sentimientos negativos, de humillación, vergüenza, culpa, rabia, que generan unas respuestas emocionales de ansiedad, de depresión, que alteran las relaciones sociales, modifican las relaciones, y que una manera de enfrentarse a este dolor o a este sufrimiento, a este que causa, es a través de
elementos que nos hagan hacerlo más digerible, ¿no? En concreto, abuso de estupefacientes, de drogas, pero el problema es que esto lógicamente no resuelve el problema, sino que es un ciclo que se reinicia y se va agravando, ¿no? Entonces, una manera que tiene nuestro cerebro, que es muy sabio, la psicología humana es muy sabia para protegernos de situaciones muy dolorosas, es buscando respuestas que nos hagan convivir con ellas cuando no podemos salir de ellas, ¿no? Por ejemplo, la disociación de la experiencia. En prostitución sabemos que la mayoría de las mujeres nos dicen que no pueden prostituirse a menos que se disocien, a menos que hagan esa disociación, porque si no el dolor es tan insoportable y la rabia es tan insoportable que enloquecerían directamente, ¿no? Entonces es un mecanismo de sobrevivencia. La disociación funciona como analgésico para esas lesiones que causa esa experiencia traumática. El problema es que tiene un alto coste para la salud física y psicológica. Y claro, yo escucho a mujeres decir a defensoras del regulacionismo, de que la prostitución es un trabajo como los demás y que lo único que hay que hacer es aprender técnicas de sobrevivencia, por ejemplo, a disociarse. Pues sí, tú puedes engañar a tu cerebro tu cerebro puede decir, esta no soy yo, este es mi cuerpo, el que está siendo agredido, el que está siendo violentado. Pero tu cuerpo no es engañado, tu cuerpo lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien por lo que acabo de explicar de cómo funciona. Somos una unidad, el cuerpo humano es una unidad, el cerebro es un todo. Y el nivel consciente que nosotros manejamos en que te puedes dar mensajes de tú, esa no eres tú, pero sabemos que hay otras áreas cerebrales, hay otros niveles de funcionamiento cerebral que están registrando toda la violencia y que están afectando a nuestro cerebro más racional, ¿no? O sea, no funciona. La disociación no es una respuesta, la disociación no es un mecanismo que solucione, sino que es un mecanismo que actúa como analgésico en ese momento, pero tiene grandísimos efectos secundarios, un alto coste para la salud. Y otro de los fenómenos que produce el ciclo de la lesión psíquica, en concreto en la prostitución, es la disonancia que viven las mujeres, la disonancia cognitiva. Es decir, has llegado ahí buscando una solución para una forma de sobrevivencia que no tenías y te ha parecido que ahí podías encontrar esa forma de sobrevivencia. Y cuando estás ahí te das cuenta de que no solo no has encontrado una solución, sino que se ha agravado tu situación, que tu situación es peor. Claro, cuando son mujeres víctimas de trata, que están retenidas a la fuerza, la disonancia es más fácil de resolver, porque la respuesta es, estoy aquí porque no puedo escapar, estoy intentando pero no tengo mecanismos, ¿no? Cuando no hay una atribución externa, estas mujeres que buscan en la prostitución una solución para sus problemas y están mucho peor, la disonancia es mucho mayor, porque crees que podrías dejarlo y entonces te responsabilizas a ti misma de no hacerlo. Te haces más responsable de esa disonancia cognitiva que sientes, ¿no? Claro, esta disonancia cognitiva, que también la conocemos desde hace mucho tiempo en la psicología, solo hay dos formas de resolverla, o modificando la situación, lo cual requiere disponer de recursos necesarios, es decir, tener agencia para poder salir de esa situación en la que no quieres estar, y si no puedes, que es la situación de las mujeres que están en prostitución, luego voy a detenerme en esto, solo hay una salida, que es modificar el pensamiento, es decir, asumir argumentos que reinterpreten esa experiencia de un modo que la haga compatible con permanecer en ella, porque si no, enloqueceríamos. Por eso, claro, paradójicamente, las mujeres en la prostitución pueden sentir que deben sus vidas a los proxenetas y lo sienten de verdad. O sea, no es un juego, ¿no? Lo sienten de verdad. Lo sienten porque es un mecanismo psicológico de defensa, es un mecanismo psicológico de sobrevivencia en situaciones de cautiverio. Este proceso lo conocemos muy bien en la psicología. Se empezó a estudiar con prisioneros de guerra en campos de concentración
no solo, se conoce también, se estudió en víctimas de secuestros, el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, en víctimas de violencia de género, y conocemos muy bien de víctimas de violencia de género. Aquí en España se limita a la violencia en la pareja, ¿no? Porque así se llama la ley, porque violencia de género obviamente es violencia contra las mujeres, pero en violencia en la pareja lo conocemos muy bien y es común a cualquier forma de situación de cautiverio. Entonces hay como 4 elementos fijos que aparecen en todos ellos, ¿no? Está primero un proceso de despersonalización, privación de todo signo de identidad, que es lo que hace, por ejemplo, con prisioneros en campo de concentración, o lo que hace mujeres retenidas psicológicamente en la situación de pareja, donde ya no eres tú, tú no eres esa que crees que eres, tú en realidad ni eres quien te dicen tus amigos que eres, que tú no eres, no vales nada, te lo dicen. Todo ese mecanismo de poner en cuestión, de hacerte dudar de quién eres tú, despersonalización, ¿no? Entonces, en la prostitución, pues adopción de otro nombre, adopción de otra forma de vestir. Luego hay un elemento de aislamiento social, de ruptura de contacto con el entorno social, romper los vínculos y establecer un mundo paralelo, un nuevo mundo en el que están las personas que forman parte de esa nueva situación en la que tú tienes que estar, ¿no? El aislamiento social es terriblemente dañino para la psicología humana. Hoy sabemos que niños, por ejemplo, bebés, que no tienen, por condiciones de salud, que necesitan estar apartados, hoy sabemos que era un error terrible porque incluso podían morir, ¿no? El contacto humano es súper necesario en la especie humana para poder sobrevivir. De adultos también. El contacto emocional es fundamental para tener un equilibrio personal y un equilibrio psicológico. Entonces, en esa situación de aislamiento social tiene mucha importancia que aparezca alguien que haga de proveedor emocional, alguien que te proporcione alguna muestra de afecto y que te satisfaga esa necesidad básica de la que estás totalmente carente en esa situación. En los campos de concentración, pues el proveedor emocional era un compinche, un colaborador de los captores, a quien metían en la celda con el prisionero y se ganaba su amistad. Conseguía ganarse su amistad, era el proveedor emocional. Y claro, ese papel del proveedor emocional es tan importante para la supervivencia que lo conviertes en tu proveedor cognitivo, es decir, con tal de no perderlo, con tal de no enfrentarte a él, adoptas sus puntos de vista y su modo de pensar. No es que lo hagas de forma deliberada, insisto, no es que tú digas como el afecto que me da es muy importante, entonces no, es cómo funciona de forma no consciente nuestro cerebro, ¿no? Se convierte en el proveedor cognitivo. Entonces, en la prostitución, pues el proxeneta, el novio, el padrote, la mami, la figura que te está dando algún tipo, haciendo sentir que te está dando algún tipo de apoyo emocional, es un referente muy importante para ti y es un referente del cual tú vas a absorber su manera de interpretar la realidad. Vas a interpretar que tú estás en una situación que él describe cómo estás. Pues esto es un trabajo, esto es una forma de vida, esto es, en realidad el problema es el estigma, se establece un vínculo traumático. Bueno, traigo esta cita de Ingeborg Kraus, que sé que impartió un curso en vuestros cursos, y me parece muy importante traerla, ¿no? Para reforzar esta idea que intento transmitir de que la prostitución es tan grave como la trata. Ella lo dice desde su experiencia clínica y yo estoy hablando desde la investigación social. La prostitución es tan grave como trata y por eso parece que hay un gran desconocimiento cuando se intenta separar, hay un gran desconocimiento de cómo funciona la psicología humana y de qué somos los seres humanos, de cómo funcionamos las personas, ¿no? La prostitución por elección, voy a leerlo como ella lo dice, es peor que la trata, porque en estos casos las envía la familia o necesitan hacerlo porque son pobres. Es peor que la trata porque si viene un policía o alguien a tratar de ayudarles,
Les genera conflictos internos porque les mandó su familia o alguien que aman o es su trabajo. Necesitan hacerlo para sobrevivir. Esto se llama vínculo traumático con sus abusadores. Bueno, pues la respuesta psíquica de defensa en condiciones de cautiverio que os acabo de describir es la respuesta normal en una situación de cautiverio. Por eso, a mí cuando escucho a personas que están en situación de prostitución, que están pidiendo que no se pida la abolición del sistema prostitucional, yo lo comprendo, porque es que es totalmente comprensible desde un punto de vista psicológico. Porque si esas mujeres que están sufriendo la violencia que están sufriendo no pudieran resolver la disonancia cognitiva, tendrían que salir del sistema prostitucional. Y si no tienen cómo salir, no les queda otra que mantener un discurso que lo haga compatible con estar en esa situación. Todas las sobrevivientes de prostitución lo cuentan cuando han salido de la prostitución y pueden hacer una reflexión sobre lo que han vivido ya fuera de la situación. Pero yo traigo esta forma de contarlo de Delia Escudilla, esta activista abolicionista argentina, compañera sobreviviente de prostitución, porque lo dice con muy pocas palabras, lo dice todo, ¿no? Ella lo dice así: yo me convertí por necesidad en una trabajadora sexual. Durante este periodo me puse la etiqueta de trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sentir, la necesidad básica de la que os hablaba, que más allá de que te están violando 10, 15, 20 tipos cada día, vos sentís la necesidad de sentir que estás trabajando, sentís una necesidad de pertenencia a ese grupo en el que estás viviendo. Te conviertes en lo que estas personas dicen y hacen contigo, el modelo mental inducido del que hablábamos, ¿no? Entonces, esta respuesta psíquica está muy identificada ya por los estudios cómo se produce y podemos reconocerla en la prostitución. En la prostitución encontramos pues intenso agradecimiento por los pequeños favores que te pueda mostrar el proxeneta o el novio o quien está reteniéndote en la situación de prostitución. La negación o minimización de la importancia de la violencia que recibes y del daño que te inflige, ¿no? Hay un estudio muy interesante de una mujer médica que trabajaba en París, en un suburbio de París, y ella hizo su tesis doctoral porque le llamó muchísimo la atención era un lugar donde se recibía a personas con pocos recursos. Le llamaba mucho la atención que las mujeres en prostitución iban muy poquito al recurso y solo iban cuando ya estaban en una situación de salud muy deteriorada. Tenían una resistencia al dolor increíble, de tal manera que llegaban ya en condiciones muy graves, ¿no? Muy graves en el sentido de que ya el daño era grande, no acudían en los primeros síntomas. Aguantaban muchísimo el dolor. O sea, esta negación o minimización de la importancia de la violencia y del daño que estás recibiendo, ¿no? Hay una actitud de hipervigilancia con respecto a las necesidades del proxeneta para evitar su animadversión, tratar de adelantarse a qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, para no provocar que me cause violencia si no le gusta lo que hago, ¿no? La identificación con la perspectiva del proxeneta, que ya hemos explicado. Y también es muy explicable la percepción distorsionada de quienes amenazan el equilibrio que han establecido con los captores. Entonces, mujeres que trabajan directamente con mujeres que están en prostitución te cuentan que a veces es difícil el trabajo por la continuidad, ¿no? Bueno, esto es muy explicable. Esto es muy explicable, aparte de otras barreras. Es muy explicable psicológicamente, porque si tienes que continuar en prostitución, cuanto menos te lo cuestionan, cuanto menos te lo hagan cuestionar o darte cuenta o reconocer el daño que estás sufriendo, es más posible sobrevivir. O sea, sería terrible que además de no tener otra salida, tengas que hacer consciente todo el daño y todo el dolor que estás recibiendo, ¿no? Eso sería insoportable. Y en casos de daño severo, dificultad para dejar el captor o el proxeneta, que incluso puede permanecer después de la liberación física por ese vínculo traumático con el
el agresor, con el maltratador, ¿no? Bueno, como os decía, esto donde primero se estudió fue en campos de concentración, por eso me parece tan acertada la comparación de la prostitución con un campo de concentración, porque psicológicamente es exactamente un campo de concentración, ¿no? Y como todo sistema de dominación necesita obtener la complicidad de los dominados para sobrevivir, como nos dice Bourdieu refiriéndose no a la prostitución, pues efectivamente en todas situaciones de cautiverio encontramos mecanismos para que se produzca esta complicidad. Vamos a llamarla complicidad en el sentido de mecanismo de defensa para poder sobrevivir en ella y para no tener que darte de bruces contra una situación tan traumática de la que no puedes salir y resolver esa disonancia cognitiva, ¿no? Es común, el proceso que viven es común en cualquier situación de cautiverio, solo varía pues, las circunstancias lógicas de cada problema, ¿no? Y bueno, como comencé diciendo que para mí la manera adecuada de hablar de prostitución es considerarla un problema de salud pública, pues quiero decir que en todo problema de salud pública es fundamental identificar y erradicar la etiología del problema. Bueno, sabemos que los prostituidores comparten características psicológicas con los agresores sexuales. Hay una publicación del año 2015, pero hay más, no es la única, ¿no? ¿Cuál es el modelo que explica las agresiones sexuales? Pues un modelo muy sólido es el que nos proponía Malamud, que ya en los años 80, que sigue generando mucha investigación y que más complejo ya de esto que os pongo aquí, pero en términos generales nos viene a decir esto. Nos viene a decir que la violencia común, la violencia no sexual, se produce por esa tendencia hostil a causar daño a los demás. Pero que en el caso de las agresiones sexuales no se produce solo, tiene que haber otros componentes. Si solo hay esa hostilidad general, no hay agresión sexual. Para que haya agresión sexual tiene que estar presentes otros elementos. Estos elementos son pues esos que veis ahí. Fundamentalmente la masculinidad hostil contra las mujeres, actitudes de violencia contra las mujeres, el rol de estrés masculino, que es esas personas que se han asumido el esquema masculino en grado tal que consideran que únicamente se es hombre, mostrando la punitividad y mostrando el dominio sobre las mujeres. Y tienen esa serie de características de sexo impersonal y también un componente narcisista de la personalidad, ¿no? Bueno, estos elementos que tienen que ver, como veis, con la masculinidad hostil, están presentes en los prostituidores. El estudio de Melissa Farley y de su equipo en el 2015 pues ha sido completado ahora con este documento que está colgado en la página de Feminicidio, ahí lo encontré yo, reciente del 2022, que viene a completar aquel estudio de 2015, ya con entrevistas, centenares de entrevistas a hombres prostituidores en 5 países y con un estudio cualitativo que le da todavía más entidad, ¿no? Pero las conclusiones son exactamente las mismas, o sea que avalan el modelo. Lo que encontraba en aquel estudio de 2015 es que los prostituidores, comparado con otro grupo de hombres no prostituidores, tenían esas características propias del modelo de agresión sexual. Entre ellas estaban la probabilidad de cometer una agresión sexual mayor que en hombres no prostituidores, violación, preferencia por sexo impersonal, la cosificación de la que se necesita para poder usar el cuerpo de una persona sin prescindiendo de la persona. Eran más promiscuos, tenían mayor miedo e intolerancia a ser rechazados por una mujer, el narcisismo, el componente narcisista también, establecían relaciones más dominantes, más coercitivos, más hostiles con las mujeres, por supuesto tenían mayor consumo de pornografía, identificaban la prostitución con libre elección, en ningún momento no eran capaces de empatizar y de pensar, ponerse en la situación de la mujer que está en prostitución, ¿no? Lo veían desde fuera como está ahí porque le gusta, porque es una manera fácil de ganar dinero, ¿no?
y esta despersonalización de las mujeres, creer que pagar te da derecho a hacer cualquier cosa con esa mujer a la que has pagado una cantidad, ¿no? Como un producto que se compra. Bueno, los prostituidores dañan a las mujeres prostituidas, pero dañan a todas las mujeres y dañan a toda la sociedad. Y también hay un artículo que seguramente conocéis y quien no lo recomiendo, que se ha traducido a muchos idiomas, de Ingeborg Kraus, que habla de las mujeres sombra, las mujeres de esos hombres prostituidores, las esposas, cuando descubren quienes, bueno, aparte de sufrir estas relaciones no igualitarias, porque no sé si alguien puede imaginar que uno puede ser lo que es en el prostíbulo y salir de allí y ser una persona completamente igualitaria, ¿no? Creo que eso es imposible de imaginar porque realmente no es así como sucede. Entonces, el daño que provoca también a esas mujeres que incluso ellas también viven procesos de estrés traumático, ¿no? Cuando conocen esto. Y quiero terminar haciendo una reflexión para poner en contexto la violencia prostitucional. La violencia prostitucional forma parte de todas las formas de violencia contra las mujeres. Tiene una función muy clara. Sabemos que las mujeres sufren violencia en todos los ámbitos y el movimiento, las investigaciones feministas ocupan mucho tiempo y muchos recursos para mostrarlas, aunque son evidentes, pero hasta que no tenemos datos de investigación no te dan voz para poder contarlas, ¿no? Bueno, ya tenemos suficiente voz que ponen cifras y que ponen nombre a las distintas violencias que sufrimos en todos los ámbitos. Para mí, la violencia prostitucional, en lo que conozco de otras violencias, es el paradigma de la máxima violencia contra las mujeres. Si hay algo que sostiene estas distintas violencias durante tanto tiempo, es la violencia epistémica, es decir, no sería posible mantener históricamente durante tanto tiempo estas formas de violencia tan generalizadas si no hubiera un relato hegemónico que lo hiciera aceptable. Eso es lo que llamo violencia epistémica. Es decir, dar explicaciones de eso que está pasando que parezcan naturales, que parezca que las mujeres ganan menos porque es natural, que parezca que en la salud pues las mujeres se quejan más porque tienen menos resistencia al dolor, cuando ahí sabemos que, por ejemplo, la investigación en farmacología se realiza fundamentalmente con muestras de hombres y hace poco nos daban desde Harvard el dato de que analgésicos para las migrañas no funcionaban en mujeres porque realmente los componentes que tenían no eran adecuados para el sistema biológico de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, bueno, y muchos otros, o la sobremedicalización que se hace con las mujeres, la falta de investigación en problemas que afectan a mujeres, como la fibromialgia. Es decir, la violencia contra las mujeres es generalizada, se da de muchas maneras, ¿no? Y tiene una función muy importante, que es mantener inalterada la estructura patriarcal, mantener la hegemonía del relato mediante, para que parezca normal esta forma de relación desigual, ¿no? ¿Cómo se hace esta estrategia? Pues con estrategias negacionistas, primero presentándolos como cosas desconectadas, como que no tuviera nada que ver una violencia con la otra, son fenómenos no relacionados entre sí y no tienen nada que ver, ¿no? O remitiendo a características individuales de esas personas en concreto que hacen esto, pero que no es un problema social, que no es un problema estructural, ¿no? Bueno, ¿por qué sabemos que es un problema estructural? Pues yo creo que hay datos que son suficientemente elocuentes y que no hace falta muchas más explicaciones. Los datos económicos los entendemos todos. Sabemos que en el planeta aproximadamente la mitad somos mujeres y la mitad somos hombres, ¿no? Y horas trabajadas en el planeta, pues parece que a las mujeres les toca trabajar un poquito más de horas que los hombres, un poquito más de horas que los hombres, trabajadas, no cobradas, ¿no? Cuando vemos cómo revierte esto en ingresos económicos, pues aquí vemos que efectivamente si no hubiera una fuerte intervención en el sistema, esto no hay modelo estadístico que pueda explicarlo. Por las leyes del azar no se puede explicar que siendo
el porcentaje de horas trabajadas el que figura ahí, los ingresos, el 90% correspondan a hombres y el 10% a mujeres. O si hablamos de propiedades, lo mismo, ¿no? Claro, en términos de su reverso, que es la pobreza, el analfabetismo, la no escolarización, pues se revierten también los porcentajes, ¿no? Pero hay un dato que sí quiero mencionar porque lo proporciona el Banco Mundial. El Banco Mundial, nada sospechoso de querer mostrar una realidad desfavorable para las mujeres que no se corresponda con la realidad, ¿no? En el informe que manejaron para el encuentro de julio, el coste que genera del 18, la desigualdad, estimaban que la fuerza laboral, el trabajo pagado, se repartía en esos términos que veis ahí, un 60% hombres, un 40% mujeres. En cambio, la riqueza que procedía de ese trabajo la cifraban en 99% para hombres y un 1% para mujeres. Entonces, sí estamos hablando de algo estructural. Estamos hablando de una desigualdad que para mantenerla se necesita el uso de la violencia. El uso de la violencia que adquiere estas formas múltiples para que sea así, ¿no? Bueno, otro dato que me parece muy llamativo y que quería daros también, ¿no? Cuando lo vi me pareció muy impactante, el trabajo no remunerado de mujeres y niñas en el mundo es el triple de lo que produce la industria tecnológica mundial. Por tanto, si se hiciera un reparto equitativo, por tanto, si se modificara hacia la igualdad la estructura social, claro, esto ya no sería sostenible, esto algo tendría que cambiar, ¿no? Y a veces cuando hablo de esto y digo que estamos en un sistema patriarcal que se basa en la jerarquía sexual y que la jerarquía sexual es elemento organizador de la estructura social, pues a veces me dicen, bueno, también está la clase social y está, sí, es cierto, no es el único, pero analicemos cualquier sistema de estructura social, cualquier categoría de estructuración y en todas vamos a encontrar la jerarquía sexual. La etnia, por supuesto, la clase social, por supuesto. En todas vamos a encontrar esta jerarquía sexual, ¿no? De desigualdad en el acceso a los recursos y a la vida. Y por eso me gusta aclarar, porque también suelen decir, ¿no? Bueno, pero es que las mujeres no son las únicas que sufren discriminación en esta sociedad que es injusta para tanta gente, ¿no? Es verdad, pero también es verdad otra cosa, que la opresión de la jerarquía sexual es distinta de otras opresiones. Es distinta porque es el elemento fundante de esta organización. Es lo que permite esta estructura que he mostrado en cifras. La discriminación en esta sociedad la sufren las personas por muchas razones. Por la orientación sexual, cuando hablamos de homofobia, por la condición de discapacidad, por la edad, por muchas otras razones. Pero la discriminación se refiere a la negación de derechos o a segregación en la aplicación de la norma por alguna de estas condiciones, pero no implica que el sistema social esté sostenido por la opresión basada en esa condición. Por eso la opresión basada en la jerarquía sexual es diferente, no solo discriminación, es el elemento que sostiene esta forma de estructura social tan opresora. No sé cómo andamos de tiempo. Perdona, voy a darme el audio para decirte. En España peninsular, 19-20. Estamos bien, Carmen, si quieres rematar y seguir un Vale, ratito. pues remato ya muy brevemente, gracias. Tiene muchos comentarios para después te lea. Vale, bueno, acabo de decir que todo sistema de dominación necesita de obtener, ganarse la complicidad de las víctimas y vemos cuáles son los mecanismos, ¿no? Les trato de explicarlos. Para poder romper esto, tenemos que romper la sujeción, los mecanismos que sujetan a las mujeres en el sistema prostitucional. Y tenemos ya muchísima investigación que nos muestran cuáles son esos mecanismos. Son barreras que encontramos a nivel de la persona, a nivel individual, del microsistema, exosistema, macrosistema, y muy rápidamente voy a decir. Una cosa que quiero resaltar es que las barreras individuales, lo que retienen a las personas dentro del sistema prostitucional, tiene que ver con el daño en la salud.
Tenemos muchísimas investigaciones. Aquí traigo este metaanálisis que hicieron estos autores en el 2010. Hay estudios posteriores, pero ya ahí lo vemos, ¿no? Tiene que ver con conductas autodestructivas provocadas por la situación de prostitución, por problemas de afectación de la salud mental, los efectos del trauma, el estrés, el trauma psicológico, el daño por la violencia, problemas físicos, etc. Pero no son las únicas barreras. Hay otras barreras que son las barreras que tienen que ver con lo que en este modelo ecológico podría llamarse microsistema. Tiene que ver con el entorno, con los contextos inmediatos de relación, ¿no? Hay estudios que nos señalan la familia conflictiva. A mí me parece muy acertada una expresión que descubrí con Camila Ferreira, una sobreviviente del sistema prostitucional, de quienes aprendo tantísimo, ¿no? Cuando ella me habló de la familia proxeneta, me parece que es mucho más acertado, ¿no? La coacción del proxeneta, traficantes de drogas, aislamiento social, encontramos barreras que podríamos llamar del ecosistema, que se refieren a los servicios sociales, a las redes de apoyo, ¿no? No hay apoyo suficiente. Faltan alternativas de empleo, falta formación para poder encontrar un lugar donde sobrevivir fuera de la prostitución, faltan alternativas para satisfacer esas necesidades básicas de sobrevivencia, servicios y recursos inadecuados, personas que están trabajando sin formación adecuada, sin conocer en profundidad el daño y la violencia de la prostitución y que no pueden darle una respuesta adecuada porque desconocen a qué se deben los comportamientos de las mujeres que están pasando por esa situación, y también la falta de información y de accesibilidad de los recursos existentes, ¿no? Y ahora sí termino, porque si entendemos que la prostitución es un problema de salud pública, por lo que acabo de exponer, pues traigo aquí un documento que publicó en agosto de este año el Ministerio de Salud, en este caso de España, y señala como estrategia de salud pública pues este párrafo que dice ahí, ¿no? Que es la salud pública entendida como el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas con la participación del resto de la sociedad, se encarga de la protección y la promoción de la salud, así como la prevención, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, edad, sexo, condición social, económica y las costumbres culturales, sociales y religiosas que puedan existir. Si esta es la declaración que hace el Ministerio de Sanidad de cuál es la responsabilidad que tiene con los problemas de salud pública, tenemos que pedirle que actúe en consecuencia, tenemos que pedirle que se encargue de la reparación personal del daño causado por el sistema prostitucional, que es tremendo, con una adecuada atención médica y psicológica sobre todo. Tenemos que exigirle la reparación social, si la etiología es social, la intervención tiene que ser social, con alternativas de vida, con alternativas de trabajo, con formación y con reparación del daño causado, y tenemos que exigirle también prevención, porque lo asumen como una de sus tareas, que es desarrollar políticas activas de erradicación del sistema prostitucional. Y creo que mostrar la violencia del sistema prostitucional frente al relato hegemónico patriarcal es muy importante, y por eso también entendemos que quienes lo muestran, y en esto quiero volver a decir que me parece que las sobrevivientes son una voz fundamental, quienes muestran con mayor claridad la violencia y los daños, por eso son tan atacadas y por eso son tan perseguidas, porque claro, si acabamos con el discurso hegemónico, si podemos mostrar la realidad de la prostitución, se cae ese relato de que la prostitución es otra cosa que no es, ¿no? Bueno, termino porque ya me he alargado mucho y prefiero dejar tiempo para el uso de la palabra de compañeras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida compañera. Bueno, no me voy a reiterar porque lo podrás leer en el chat, pero innumerables las personas que te han felicitado por por la exposición, por la forma de exponerlo y por lo riguroso de los argumentos. Entonces, a mí me gustaría hacer un comentario antes de ir a las preguntas. Querida Laura, en el contexto político en el que estamos y en el contexto de los discursos del poder, porque me gustaría
conocer tu opinión, Carmen, con respecto a este conocimiento, este marco que nos has dado. ¿Por qué está vedado? ¿Por qué es un conocimiento prohibido en nuestras instituciones? Estoy hablando, por ejemplo, aquí estaban reclamando desde el alumnado que la judicatura debería recibir formación con estos materiales. Yo creo que lo que decía al principio, nuestras señorías, nuestros representantes en el Congreso, desconocen esta información, porque tampoco forma parte de la currícula escolar de las carreras en las universidades. ¿Tú por qué crees que pasa esto? ¿Por qué es un conocimiento prohibido? Bueno, Graciela, lo creo, y las razones para creerlo es que no se produce, no solo ocurre con el tema de la prostitución, ocurre con cualquier forma de violencia contra las mujeres, y lo estamos viendo ahora con otros problemas en que señalamos que, ojo, se están vulnerando derechos de mujeres, se está volviendo atrás. Hay una, vaya, no pude poner el final, ¿no? Pero la negación de la violencia contra las mujeres es una constante histórica. Entonces, señalarla mueve muchas cosas. Señalarla implica pedir responsabilidades, implica que hay que responder de ellas, ¿no? Yo señalaba el Ministerio de Sanidad, pero podemos señalar todos. Señalarla trae problemas y trae cambios que no se está dispuesto a hacer, ¿no? Porque tiene un coste, una pérdida de privilegios y una repartición de otra manera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una alianza entre, tengo que decir también, entre la academia. Entre la academia, Claro, por eso estamos hablando de la academia. Persecución incluso directa contra personas que muestran la violencia en sus múltiples formas. Entonces no hay una voluntad, aunque la ley de violencia de género en nuestro país en concreto lo contempla, ¿no? Como una exigencia, la formación, pero las resistencias del patriarcado son potentes y son terribles y bueno, afectan y tienen todo, ¿no? Tienen medios de comunicación, y en la academia hay muchísima investigación pagada por quien les interesa ofrecer otra visión de la prostitución, y muchas dificultades para quienes investigan sobre las condiciones materiales, ¿no? Incluso hay hasta publicaciones que hacen desprestigio de investigaciones científicas, pero desprestigio sin argumentos científicos, porque no hay ni una sola investigación científica con el método científico que contradiga los resultados de las investigaciones de las que hemos hablado. Ni una. ¿Cuáles son los argumentos? Es decir, eso está mal hecho, esto no se ha hecho bien, esto la muestra no era adecuada, esto la entrevistadora no sé qué. O sea, objeciones... Veras opiniones, ¿no? Veras opiniones. Exactamente. Objeciones además totalmente contestables, ¿no? Pero así es, sí. ¿Y cómo crees que se puede cambiar eso? O sea, ¿crees que tendríamos que tener más apoyo de otro circuito de conocimiento? Porque ya viste que ahora se está cuestionando que la universidad tradicional como la conocíamos hasta ahora tiene que adaptarse a los tiempos actuales, y nosotros lo estamos comprobando con la escuela abolicionista, que tenemos muchísimo éxito porque mucha gente nos dice que impartimos seminarios y cursos que deberían impartirse en las universidades, ¿vale? Pues yo creo que por suerte existen recursos como este, efectivamente, que son alternativas que tienen un espacio que no tenemos en la universidad o que tenemos muy limitado en la universidad, ¿no? La formación es fundamental. Yo, de hecho, lo comprobé por experiencia propia, con mi alumnado. O sea, cuando tú les muestras lo que hay en la prostitución, algunos ponen unas caras... En serio, Carmen, me estás contando, digo, léete la investigación, la tienes ahí, ¿no? Pero incredulidad, dices, no. Entonces yo creo que el conocimiento es fundamental, y el cambio que se está dando en nuestra sociedad, que yo creo que sí, en la opinión pública ya el abolicionismo tiene un aval que antes no tenía, ¿no? Se debe en gran parte al conocimiento de esto, de lo que es la prostitución. Entonces yo creo que recursos
pues por ejemplo, iniciativas como esta de vuestra, introducirlo en lo posible en todos los programas en los que se habla, en todos los cursos que se hable de violencia sexual, y por supuesto si se puede en el currículo académico, pero ahí ya depende de cada profesor, profesora, lo que pueda hacer individualmente y de la manera que pueda, ¿no? Pero el conocimiento es un arma muy poderosa, Graciela. Yo estoy convencida de que esto va, o sea, el abolicionismo no tiene freno, porque el conocimiento se expande y salvo quienes tienen intereses en mantenerlo por intereses propios, la opinión pública, cuando lo vea, va a ser una respuesta unánime de esto no se puede sostener, esto es incompatible con una democracia ya, ¿no? Con un sistema de derechos humanos. Creo bueno, yo. Gracias. Gracias Creo porque yo. es iluminador lo que nos dices y nos alienta a seguir trabajando. Gracias. Toda tuya las palabras del alumnado, Laura. A ver. Sí. Bueno, que no me quiero reiterar mucho con todas las felicitaciones que te hacen, porque si le ocupas un minutito antes de cerrar, que tienes tú los mandos, las vas a poder leer, Carmen. Quería decirte pues 4 o 5 cosas que he ido haciendo pantallazos de comentarios, por eso estoy con la cabeza para arriba y para abajo. Bueno, y también porque estoy con una compañera escuchando la charla y comentándola, porque nos encantaba, ¿eh? Mira que te hemos escuchado, pero nos sigue encantando. Entonces, bueno, dice, esto es una cosa que viene de parte de Pilar Blanco, que dice que está en el consejo editorial de la revista Mujer y Salud y que quiere contactar contigo para proponerte escribir un artículo. Entonces, yo creo que si quieres le puedes escribir en el chat a Pilar, pues tu email, porque lo pusiste un poco rápido en la última diapositiva, ¿no? Y si no, yo te paso después a ti el de Pilar, que lo tengo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale, luego María del Carmen dice que cuando estabas hablando del estrés postraumático en la diapositiva donde tenías el dibujo del cerebro, ¿no? Con las diferentes, el hipotálamo, córtex, hipocampo, amígdala, etcétera, María del Carmen decía que por eso resulta inconcebible que ante un juicio a una víctima se le exija que no incurra en contradicciones. Porque claro, ella dice después Manuela que entonces el seminario, y en concreto esa parte, tendría que ser obligado para la judicatura, porque claro que es lo que tú has explicado muy bien, lo que hacen que los testimonios pues no sean perfectos, ¿no? Luego Sandra te dice que hay situaciones muy variopintas, pero que está con Manuela en que debería de ser obligatorio este tipo de formación que nos has dado tú hoy para la judicatura. Claro. Luego hay una compañera que se llama Linda Davis, que nos es un poco hostil, pero no obstante yo voy a leer su comentario. Dice que por qué en los informes siempre recomiendan quitarle sus hijos a las prostitutas. Yo te voy a hacer esa es la pregunta, sería, ¿no? Pero te voy a hacer algunas más para que después tú te organices el tiempo de cómo contestarlas. Bueno, hay otra compañera que pregunta que si esa disociación que tú explicaste no se hace también en las situaciones de matrimonio, ¿no? Y luego también dice que lo padecen las víctimas de violencia, pero nos dijo una compañera un testimonio propio que le agradecemos. Dice que ella vivió con el maltratador suyo, que era el padre de sus hijos, muchos años, porque no podía irse, no tenía con qué dinero irse a un piso, y que él la violaba. Y entonces ella tenía que disociar, porque como no se podía ir, pues no le quedaba otro remedio. Por lo tanto, esto que tú explicas que pasa en situación de prostitución, ella dice que lo ha pasado ella dentro de su matrimonio con el violador del marido. Luego una compañera de Brasil
bueno, cuando hiciste en la diapositiva de la violencia epistémica, ¿no? Decía que en Brasil tenían una cultura de hipererotización y sexualización de las mujeres que ella opina que contribuye directamente a que haya un aumento de la prostitución, o sea, la hipersexualización. Bueno, gracias a María y a Elena, que han colgado rápidamente los enlaces de Inborg y también del texto de Mujeres en la Sombra. Y bueno, y nada más, que creo que preguntas había dos. La de la compañera que preguntaba por qué le quitan a las mujeres prostituidas los hijos, y la otra que decía si esta misma disociación es la que viven las mujeres dentro de la pareja o dentro de la violencia machista sin estar en situación prostibularia. Sí, bueno, ¿por qué los informes recomiendan quitar los hijos a las mujeres en la prostitución? Pues parece obvio, ¿no? Es más fácil esto que dar una respuesta que sería ofrecer aquellas condiciones en las que pueda permanecer la mujer y darle a los hijos cubrir las necesidades que necesitan, ¿no? Entonces al sistema le resulta más barato quitarle los hijos que ocuparse de garantizar unas condiciones de vida en que la mujer pueda ejercer su rol maternal adecuadamente, ¿no? Pero esto lo vemos no solo con las mujeres prostituidas, lo vemos en muchos otros problemas de este tipo, ¿no? Totalmente inadecuado, esas son algunas de las barreras de las que hablaba al final ya muy deprisa y que tenemos que exigir, la reparación social porque es un daño social, la teología del daño es estructural, es social, entonces la reparación tiene que ser social y parte de esa reparación es ofrecer lugares en los que poder vivir plenamente y ofrecer el apoyo que se necesita para superar esa situación y para ejercer el rol maternal, ¿no? Entonces, el por qué, mi explicación del por qué es esa. Habría que preguntársela a la persona que hace el informe cómo ella elabora mentalmente esa recomendación, ¿no? Que seguramente no la elabora así, pero lo que hay detrás evidentemente es esto, ¿no? En cuanto a la disociación, efectivamente, la disociación no solo la viven víctimas de prostitución, pero los porcentajes son muy importantes de población afectada en prostitución, sino que en cualquier situación traumática. Y en concreto hay mucho paralelismo a lo vivido en prostitución y vivido en la violencia en la pareja. Lo que cuenta esta compañera, no recuerdo su nombre, que hace esta observación, efectivamente, si recordáis, los porcentajes de estrés postraumático se aproximaban bastante, eran los más próximos, en mujeres prostituidas y mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Es lo mismo, la violencia en la pareja también es una situación terrible de cautiverio, de confinamiento mental, es otro auténtico campo de concentración a nivel psicológico, emocional y con mecanismos muy parecidos, distintos, pero parecidos a lo que ocurre en la situación de cautiverio de la prostitución, ¿no? Luego la compañera de Brasil comentaba la hipersexualización, efectivamente. Además yo quiero señalar aquí y traigo a la pensadora referente que yo creo que nos ha iluminado a quienes reflexionamos sobre esto, Celia Amorós, ¿no? Con esa frase tan redonda cuando dijo el patriarcado es una estructura metaestable, es decir, se adapta muy bien a los cambios sociales para pervivir y para mantener su sistema de dominación, ¿no? Y justamente yo creo que no es casualidad que cuando estamos poniendo sobre la mesa y cuando estamos mostrando la violencia de la prostitución, cuando estamos mostrando los factores por los cuales las mujeres llegan a la prostitución, factores de pobreza, de vulnerabilidad, aparezca este otro relato en el que se presenta la prostitución sin nombrarla,
como la oferta de la mujer como objeto sexual de hombres que tienen poder económico, ¿no? Todo esto del sugar baby, sugar daddy, toda esta historia, y la hipersexualización en realidad es mantener el mismo discurso, pero lógicamente de una manera que parezca aceptable, ¿no? Aceptable esto, sistema metaestable, vamos a cambiar el envoltorio para colar el mismo discurso, ¿no? Sí, por supuesto que está absolutamente vinculado, en mi opinión, bueno, y en mi opinión y de las personas que lo han estudiado, ¿no? Como la promoción del consumo de pornografía y demás, ¿no? Tienes aquí un club de fans que quieran saber si eres youtuber o si tienes algún canal donde te puedan seguir o alguna página o algo donde encontrarte. No me puedo. Están muy impresionados con tu ponencia, ¿eh? Están muy impresionados. Aunque una compañera encontrando un par de intervenciones tuyas y las ha colgado públicas, que a lo mejor una es la maravillosa que hiciste en Alicante. Pregunta Lidia, una pregunta muy concreta, si el estrés postraumático es un trastorno que se pueda diagnosticar, y si se puede diagnosticar, ¿cómo se clasifica dentro de la psicología? Bueno, si es que se clasifica dentro. Sí, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno que se puede diagnosticar, hay técnicas para hacer el diagnóstico y entra dentro de otros muchos daños causados por el trauma complejo, y se puede, iba a decir curar, se puede superar con ayuda psicológica adecuada, profesionalizada y conocedora de lo que es el mundo concreto en el que se produjo el trauma, el mundo de la prostitución. Sobre estrés postraumático puede encontrar muchísima literatura en abierto, que sería muy difícil aquí profundizar mucho en ello, ¿no? Pero hay disponible cantidad de documentación en la que puede consultar en abierto. María, que trabaja con adolescentes o que tiene experiencia de trabajar con hombres jóvenes. Bueno, realmente la pregunta de María, que no sé si es más que una pregunta, una experiencia, te la voy a tener que leer porque no quiero simplificarla. Dice, en mi experiencia trabajando sensibilizando a jóvenes, he podido conocer a muchos varones menores y jóvenes que ya tienen una mirada prostituyente, aunque no hayan ejercido la violencia como puteros. Claro, esos son los que yo digo, en lugar de nativos digitales, nativos prostituyentes, como se han creado con el porno, ya tienen una mirada prostituyente, aunque aún no hayan ejercido como puteros. La experiencia al escuchar sus argumentos es la de escuchar a tratantes y proxenetas. Luego ella hace la afirmación de que nuestra clase política está llena de sus perfiles. Aunque no hayan dado el paso a abrir un espacio prostitucional, los chicos ya tienen y se relacionan desde esta mentalidad. Bueno, no voy a contestar lo que yo opino porque la pregunta te la hicieron a ti. No, pero puedes contestarla, Laura, que seguramente coincidimos, ¿no? Efectivamente. Estas criaturas se han criado con un móvil en la mano y ahora ese mismo móvil lo que tiene es pornografía, que no es pornografía, es violencia filmada donde ni siquiera se ve el actos sexuales y van a tener relaciones sexuales a la edad que vayan, 12, 13, 14, con 5 años viendo eso, ¿no? Es que vivimos en una sociedad patriarcal, no podemos olvidar esto. Entonces, lo raro, lo voy a decir así para que suene fuerte, pero lo raro es que nos demos cuenta de que estamos sufriendo violencia, porque todos los mensajes y todo el mensaje patriarcal es la normalización de esto, ¿no? Entonces, respiramos patriarcado, respiramos relatos patriarcales,
y quien no, y como no hagamos un esfuerzo consciente y deliberado de ver otro relato, no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? Entonces lo normal es, mientras no cambien la educación afectivo-sexual en las escuelas, otra mirada de la sexualidad, etcétera, es que esto ocurra, efectivamente. Coincido totalmente contigo. Bueno, ahora voy a leer, tengo un comentario de un varón. Bueno, de un varón, de una persona que se llama Manuel. Entonces, porque no quiero ser yo tampoco ahora antimoderna. Ahora, con la propuesta de ley abolicionista, están creciendo, ¿verdad?, discursos negacionistas que dan miedo y que quieren justificar la continuidad de la prostitución. 2 puntos. Habrá más violaciones, ¿dónde van a ir ahora los presos? Las estamos escuchando y mucho. Bueno, claro. Si esto es más antiguo que el botón de 4 agujeros y luego dicen que la prostitución, pues yo qué sé, que es empoderante y que es una cosa posmoderna, pero si es una cosa antigua, muy antigua. Yo aquí quiero, como tengo esta deformación profesional que vengo de la academia y además tengo que explicar metodología de investigación, pues aquí yo siempre digo, vamos a hablar de datos de realidad. Vale, esa es tu opinión, pero vamos a los datos de realidad. Vayamos a los países que ya tenemos experiencias donde se ha legalizado. Alemania, ¿qué ha pasado? ¿Que ha disminuido la violencia, las violaciones? Al revés. Produjo el efecto contrario, justo el efecto contrario, ¿no? Entonces, esas especulaciones que no están basadas en la realidad, pues es que no tienen ningún valor, son discursos vacíos y en realidad son justificaciones, como bien has dicho tú, Laura, y como ya sabemos, ¿no? Pero ya tenemos que empezar a diferenciar lo que son opiniones vacías y lo que son datos de realidad, lo que son análisis de datos de realidad. Entonces, cuando escuchemos, le digo a Manuel, cuando escuches, por favor, que te dicen eso, contéstales que pueden mirar en la red qué ocurre en los países donde se ha legalizado, por ejemplo en Alemania, y qué ocurre por el contrario en países donde se ha abolido, por ejemplo los países nórdicos. Y ya está, ahí tienen la respuesta, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir sobre cosas que no tienen base real, que no existen? Yo tengo una pregunta a raíz del estudio que acaba de publicar, que es una continuación o continuidad de los estudios anteriores de Melissa Farley. A mí me preocupa mucho algo que lo hablamos incluso con las supervivientes, y es el vínculo que hay entre el agresor sexual putero y pederasta, ¿vale? Que hay un vínculo muy cercano entre la pederastia y el consumo de sexo de pago, ¿no? Esto es aterrador, porque estamos viendo por las estadísticas internacionales que está bajando la edad a nivel mundial, en la industria de la explotación sexual, la edad de ingreso de las niñas a la captación de la prostitución, ¿no? No has hecho referencia específicamente a esto, pero me gustaría ¿qué opinas de esto, ¿no? O cómo ves esta cuestión, porque es muy grave, ¿no? Mira, yo ahí veo que esto nos reafirma en que la prostitución en realidad es el placer del poder y de la dominación. Y lógicamente, cuanto menor sea, pues más mayor es la diferencia de poder y de dominación, ¿no? No conocía ese vínculo y tomo nota de ello, de la relación entre consumidores de prostitución o hombres que demandan prostitución y pederastia. No lo conocía, la verdad es que no lo conocía y es nuevo para mí, ¿no? Pero lo encuentro muy lógico desde cómo podemos entender que un hombre demande prostitución y que utilice, que haga un ejercicio de violencia a través del sexo, porque en realidad el placer de la prostitución es el placer de la dominación. Entonces, no me extraña que también en aquellas personas que considera mucho más lejos de él en cuanto a poder, como son la infancia, se dé esta conexión, ¿no? Pero honestamente... A mí me preocupa, sabes, mucho porque nos lo dicen, nos lo repiten mucho las supervivientes. Voy a citar el ejemplo de, tú has hecho referencia a Camila Ferreira, sí. que ella
bueno, fue captada a los 14 años y llegó aquí con 17, pero estuvo 10 años encerrada en Valencia y había niñas de 10 y 12 años, donde ella estaba aislada y secuestrada, ¿no? Y también me lo han comentado otras supervivientes. Y yo esto se lo pregunté a Melissa Farley, y Melissa Farley me lo dijo, lo que pasa es que yo no lo encontré en el estudio, pero Sí. sí me dijo que había un vínculo, y a mí me parece sumamente interesante porque hay un mito de los pederastas que se lo ve como un monstruo, como un ser aislado, ¿no? Como que, y sin embargo, no hay muchas barreras entre ese perfil, digamos. ¿Y cuál era el vínculo que te comentó Melissa? El vínculo era que muchos puteros eran pedrastas. Ajá. Porque lo que querían eran, querían, o sea, Buscaban querían más niñas, la ¿no? prostitución. Ya. Sí. Sí, sí, sí. Entonces a mí esto me parece sumamente interesante porque lo que estamos viendo también, yo soy periodista de formación en los medios de comunicación, es que esa hipersexualización de la mujer prostituida se ha trasladado cada vez más a las niñas. Y en mi obsesión, bueno, por esta cuestión, porque sí lo he observado por lo empírico de lo que me comentan las supervivientes, habría que hacer más estudios al respecto, ¿sabes? Porque me parece gravísimo, además, ¿no? Hombre, No hay que separar la niñez, como dice, eso lo dice también Mónica Lario, cuando dicen, bueno, la explotación sexual infantil no se puede separar de la explotación sexual de las mujeres, es la misma, ¿no? Sí. Pero, claro, en la pederastia los hombres pueden entrenarse en la prostitución, pero después, como dicen algunas expertas, tienen contacto con sus hijas, con sus sobrinas, con sus... Tú me entiendes, ¿no? O sea, que creo que es una cosa mucho más grave de lo que incluso... Lo que vemos como primer nivel de impacto, ¿no? Porque eso es efectivamente, sí, sí. Hay otro hombre opinando, entonces, pero bueno, no porque sea hombre, sino porque dice que Alemania reconoce la prostitución como trabajo y eso da lugar a no detectar la trata de mujeres. Esto es preocupante y mucho más que España se mantenga en el limbo al no abolir legalmente la prostitución, Caro. Sí, sí, evidentemente. Luego nos dice una compañera, muchos autores sostienen que esta tendencia que se ve desde hace tiempo es debido al empoderamiento de la mujer. Perdón, Bueno, ¿el último? el capital erótico que dice aquella socióloga que no me acuerdo el nombre. Pregunta Cristina. Cristina, me gusta todas las cosas que ha puesto hasta ahora. Dice Cristina, ¿cómo podría ayudarse a las mujeres que salen de prostitución si dependen emocionalmente del putero y no tienen medios económicos ni red de apoyo? Pues se podría ayudar, claro, poniendo eso que no tienen, ¿no? Red de apoyo, un apoyo psicológico, porque está dañado el vínculo, entonces hay que reconstituirlo y pasa lo mismo que con las víctimas de violencia en la pareja. Tardamos mucho en comprender por qué no salían de la situación y la pregunta era equivocada. La pregunta es por qué no salen, sino la pregunta es por qué no pueden salir, ¿qué nos faltaba para que pudieran salir? Pues en este caso sería lo mismo. Yo creo que, y en esto pido la voz de quienes tienen más experiencia con el trabajo directo, pero yo creo que en el contacto directo con las mujeres que quieren salir de la prostitución, facilitarles en el contacto con asociaciones, con grupos, con ONGs que trabajan con estas mujeres puede ser un primer paso. Ya sé que es insuficiente porque los recursos son insuficientes, ¿no? Pero si se puede, me parece que sería la manera de quienes han tomado la decisión, quieren hacerlo, pero no tienen recursos, pues ponerlas en contacto con un recurso que pueda apoyarles. Recursos insuficientes los que tenemos, es así. Mira, aquí hacen referencia, dice, la demanda de niñas y niños impulsó una investigación en Argentina, auspiciada por UNESCO, que coordinó Silvia Chester, Niñez Prostituida. Bueno, pues le voy a decir a la compañera Leonor, que nos está recomendando este texto, que a lo mejor
ella no la vio evidentemente, que tuvimos un seminario con Silvia Chester precisamente para hablarnos de ese estudio que tiene más de 20 años y de otras cosas más actuales. Y no sé si Leonor podrá ver el seminario, si todavía estará colgado en el YouTube No, nuestro. perdón, no, todavía no lo hemos colgado, ¿eh? Ah, pues mira, mejor. Entonces, Leonor, si quieres ver el seminario que dio Silvia Chester por ese tema en concreto, por la niñez prostituida. Vale, ahora se está haciendo las preguntas todo el mundo de golpe. A ver, yo me equivoqué, la compañera no se refería al capital erótico. Dice, estos autores sostienen que a más cotas de igualdad de las mujeres hay una mayor tendencia, como reacción patriarcal, a fijarse en menores de edad, ya que son más fáciles de controlar. Bueno. Bueno. Y ahora la culpa la va a tener el feminismo. No, pero sí es verdad que ese sistema metaestable que se llama patriarcado, si cortas la rama por un lado, va a intentar florecer por otro. Entonces va a buscar los resquicios que se puedan para mantener inalterado. No es que la causa sea esa, sino que va a buscar cómo y dónde. Pasa lo mismo con la prostitución. Si estamos visibilizando el horror de la prostitución, va a salir estas páginas de OnlyFans, de toda esta otra cosa, que es una edulcoración del mismo producto, ¿no? Pues la reacción patriarcal, ya nos lo decía Susan Faludi, ya no es una novedad, ¿no? Cuando avanzamos, enseguida van a poner freno, y en España lo estamos viendo claramente, ¿no? Después de un periodo de grandes avances legislativos y sociales, estamos en creciente retroceso. Entonces, sí. Aquí una de las oyentes te hace una propuesta de lo más curiosa. Dice, Carmen, ¿te interesaría dar una charla en una agencia de publicidad? Trabajo en una de las más grandes a nivel mundial y creo que sería necesaria tu visión, porque las y los profesionales de la comunicación debemos educarnos, como bien dices. Pam, yo puse el email tuyo, ¿no? Ahí para que la gente te contacte, ¿no? Era C.Delgado, porque antes lo puse mal, @ y es la universidad.es. Si lo quieres repetir, upsa.es. upsa.es. C. Delgado. Sí. UPSA es la sigla de la universidad. Exacto. Bueno, entonces... Acuérdate, Laura, que tenemos que ser tratar de ser lo más... Me faltan 4 minutos. Bueno, de Corrientes, provincia argentina, supongo, de donde era mi abuela, dice que es una salida rápida, que están haciendo ahora entrar en el sistema prostitucional chicas menores de 18. Pam, pim, pum, necesitamos que los hombres dejen de ser puteros. Bueno, Elena dice que estuvo en el barrio rojo de Ámsterdam, trabajando, ayudando a las mujeres. Es una vergüenza. Bueno, da una vergüenza. También dice que Brasil y Cabo Verde son destinos de turismo sexual, de explotación sexual, y Canarias y España también. Hay tantas cosas que lo único que... Sí, cdelgado@upsa.es. Lo escribí en el chat, Laura. Lo acabo de escribir en el chat. Nada, que 2 minutos para que te despidas de todas las personas que se han mantenido, más de 330, todo el tiempo escuchándote. Yo, por mi parte, un beso muy grande. Ojalá puedas volver a estar en alguno de los cursos para que puedas relacionarte de forma con las compañeras, también de forma más íntima, más que puedan participar ellas y no hacerle yo aquí la traducción. Muchas gracias. Gracias, Graciela y Calo. Muchas gracias, Carmen. Si quieres decir algunas palabras finales. Bueno, muchísimas. Las últimas palabras antes de pasar el aviso de nuestros patrocinadores. Solo quiero agradecer, ¿no? Agradecer la oportunidad de compartir en
en este curso vuestro, que es tan importante. Y gracias a todas las compañeras que están ahí. No puedo leer el chat porque no me alcanza la velocidad para seguirlo, pero me encantaría escuchar sus aportaciones. Ha sido una experiencia muy grata, aunque hemos podido interaccionar poco. Y gracias de verdad, gracias, porque además para mí es un momento de compartir muy importante, ¿no? Estamos buscando el mismo objetivo, entonces cada quien desde donde está, pues yo me siento con este granito de arena tan pequeñito, así que gracias por darme la oportunidad de compartirlo. Bueno, ha sido una exposición para nosotras brillante, nos gustaría volver a tenerte el año que viene o extender un poco más, a ver si volvemos a hablar, porque nos lo están pidiendo nuestras alumnas. Me gustaría agradecer a nuestra casa. Como sabes, la sede presencial de la Escuela Abolicionista está en Barcelona, en el Ayuntamiento de Santa Coloma, en la CIVA, que no sé si has estado, creo que sí, ¿no? Fantástica, Sí, sí. ¿no? Has Hace estado... 2 años, antes de la pandemia creo que fue, sí. Sí, y es nuestra casa presencial, y también queremos agradecer a Atlas Free y al Ministerio de Igualdad, que es el que patrocina este seminario en el marco del curso que está coordinando mi compañera Laura Pedernera. Mañana, para quienes no hayáis recibido, no hayáis podido ver este seminario completo, lo vamos a compartir a quienes se hayan inscrito y lo vamos a subir también al curso tuyo, Laura, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias, Carmen, y hasta la próxima. Buenas Un abrazo tardes. inmenso a toda España y América. Gracias. Y ahora te vamos a pedir que, por favor, De tener grabación, ¿verdad? detener o guardar. No, solamente con salir tú ya se detiene la grabación. Ah, vale. Cuando Bueno, tú te vayas, se acaba la grabación. Pues entonces, chao, adiós. gracias, buenas tardes. Y África, dicen, claro, y África, estaba pensando yo. Ya, continente africano también. Wow. Pero no sé si se refiere a Cabo Verde o a Canarias. Pues mira, desde Honduras también. Porque estamos así de cerca, ¿no? Cabo Verde, Laura. Laura en Cabo Verde, la otra Laura en Canarias. Bueno, muchas gracias, Lauri. Estamos en contacto. Un abrazo a todas y feliz año. No les hemos deseado feliz año. Feliz año, sino hasta el año que viene, y esperemos seguir creciendo. Guay. Bye.